Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Ochoa y hoy nos encontramos con Alberto Sánchez, donde seguiremos debatiendo los nuevos cambios del ICFES Saber 2014. En este caso, la pregunta abierta, que mucho ha dado que hablar en este nuevo ICFES. Alberto. Sí, digamos que el ICFES innova, cambia la forma de preguntar de fondo, pero no de forma. Quien va a sentir el cambio no es tanto quien formula la pregunta, sino quien responde, en este caso, el estudiante. O sea, el contexto va a quedar igual, los contextos van a quedar igual. Lo que cambia es que no encuentra el estudiante 4 opciones de respuesta, sino que a él le va a tocar colocar su opción de respuesta. Ese es el cambio específico, es veo un contexto, veo una situación, tengo un enunciado y entro a responder, pero desde mi conocimiento, desde lo que yo haga escrito. Bien, ahora vamos a ver por qué el cambio, Alberto, por qué el cambio del ICFES. Bueno, cuando se hace en el Congreso de Evaluación, el Ministerio de Educación y la ministra es quien presenta este cambio. Este cambio nace, digamos que de la necesidad de quitarle un poquitico el azar a las respuestas en el estudiante. Se habla que una pregunta normal tiene 4 opciones de respuesta. Esto es un 25% de probabilidad de que el estudiante, sin conocer del tema, simplemente por azar, marque una respuesta e encuentre el resultado. En este caso ya no hay ese 25%. ¿Por qué? Porque al estudiante le va a tocar fabricar esa opción de respuesta. Y eso tiene que hacerlo el chico. Sí, digamos que es una manera de darle más objetividad a la prueba. Esto, de cierta manera, para el estudiante en el momento de la aplicación es cierto, pero también nacen otras facetas que vamos a analizar acá para identificar qué tanta objetividad puede tener este tipo de preguntas. Bueno, hablemos de la pregunta abierta. Hagamos un recorderis, Alberto. El ICFES este año va a aplicar en la prueba Saber 2014, en calendario A, la pregunta abierta. Pero, si recordamos, las preguntas han tenido 3 grandes momentos. El primer gran momento era cuando la pregunta era de conocimiento básico, tajante. Estamos hablando antes del año 2000. Luego, vino la famosa evaluación por competencia, donde se entregaba un contexto, una afirmación, unas opciones de respuesta y al chico le tocaba interpretar, argumentar y proponer, pero le entregaban 4 opciones de respuestas. Ahora llegamos a un tercer momento, que van a combinar la pregunta cerrada con 4 opciones de respuesta de selección múltiple y la pregunta abierta, que inicia, como te dije, ahorita en agosto de este año. ¿Cómo el ICFES va a evaluar esta pregunta abierta, Alberto? Bueno, digamos que lo primero que hay es un cambio en la estructura de la pregunta como tal. Sigue funcionando lo que es un contexto, que el contexto, como ya lo sabemos, sirve para delimitar una situación de conocimiento, ¿sí? Y viene un enunciado. El enunciado indaga por un conocimiento sobre el contexto que se le acaba de entregar al estudiante. O sea que esto continúa con la evolución que acabas de plantear, continúa con lo que se venía trabajando hasta el 2013. En este momento, ¿qué desaparece? Las opciones de respuesta. El estudiante va a tener unas opciones de respuesta no construidas, sino que él debe construir de acuerdo a la situación que le están planteando. Eso se va a ver en biología o en ciencias naturales integradas, se va a ver en matemáticas, en lenguaje, en sociales, es lo que creemos. Sí, lo que se propone es que se evalúen las 4 áreas que en ese momento componen la prueba 2014, que se evalúe cada una de ellas. Lo que no tenemos claro en este momento y que, digamos, el ICFES no ha entregado es la proporción y la proporción en que van a ir estas preguntas. ¿Cuántas preguntas van a ir de cada área? Presumimos, y por lo que vamos a trabajar ahorita, el volumen no va a ser muy alto. Diríamos que una pregunta por área. En el examen de agosto, si me tocase apostar, seguramente sería una pregunta por cada una de las áreas y le apostaría 4 preguntas en el examen, 4 preguntas abiertas. Sí, digamos que por la logística que lleva tanto calificar como presentar los resultados, yo trabajaría y también me la jugaría máximo con 2 preguntas en cada área. Bueno, hicimos un experimento, hicimos un pilotaje de una pregunta abierta en cada una de las áreas, nos fuimos a instituciones educativas y esto fue lo que encontramos. Cuando se les presentó a los chicos una pregunta abierta con selección corta o respuesta corta, con este enunciado se le dijo al chico, si un estudiante se encuentra
en la estrella roja del plano de evacuación y tiene que buscar la salida, la ruta que debe seguir es, él debe colocar las dos opciones o las opciones que él crea de ruta posibles. En este caso podrían ser una opción de salida, dos opciones, tres opciones, pero tiene máximo 2 líneas para resolverla. Miremos lo que contestaron los estudiantes. Abajo, abajo, arriba. Abajo, arriba, izquierda. No entendí. Abajo, abajo, arriba. No sé. Abajo, no sé. Primera gran pregunta. Me encuentro con errores de ortografía. Alberto, ¿va a tener en cuenta el ICFES los errores de ortografía? Bueno, dentro de los criterios que establece el IFEX para calificar este tipo de preguntas, digamos que se clasifican en 3. Una que va a tener, que se va a llamar sin crédito, es aquella donde el estudiante no identificó la intención de la pregunta. Otra que se va a llamar con crédito parcial, que el estudiante identifica la intención de la pregunta, pero no acierta al total de la respuesta. Y otra que es con crédito total, donde el estudiante realmente entendió el contexto, entiende el enunciado y responde de manera clara y contundente la pregunta. Llamemos crédito al puntaje. O sea, sin crédito es sin puntos, o sea, 0 puntos. Crédito parcial es, te voy a dar 1 punto, y el crédito total es ganaste 2 puntos. Creemos que los puntos que le va a dar el ICFES son 0, 1 o 2 en cada una de las preguntas. Perfecto, esa es la manera como ellos lo proponen en el pilotaje que hicieron en el 2013. Muy bien, en este orden de ideas, esta pregunta, ¿quién de los estudiantes tendría sin crédito? Bueno, en este caso, como estamos analizando cada una de ellas, no tendría crédito. Todas las respuestas estarían sin crédito. Aquí es claro que lo que se hace y lo que va a hacer el IFEX, entonces, para hablar de cómo se va a trabajar esto, porque esto tiene, digamos que una logística atrás de todo esto, es, imaginémonos, más o menos la población que presenta pruebas son 570.000 estudiantes en calendario A. Normalmente es el promedio que presentan de pruebas. De esto tendríamos 570.000 posibles respuestas para esa pregunta, ¿cierto? Primer problema. El IFEX propone a través de un sistema escanear, ¿cierto? Como lo vemos ahí en la pantalla, se escanean las respuestas y se arman paquetes. Estos paquetes se envían, ¿cierto? Se montan a un sistema y se envían a unos tutores o unos docentes que van a calificar como tal las respuestas. Entonces, o sea, el IFEX divide en paquetes, vamos a colocar un ejemplo, en paquetes de a 100. Perfecto. Aquí están 100 respuestas, sí, y le envían esas respuestas a 3 tutores. Tutor número 1, tutor número 2 y tutor número 3, vamos a inferir en diferentes partes del país. Perfecto, pero se la entrega con unas características claras. Primero, la pregunta clave. Por ejemplo, vemos arriba con H. Para mí, la respuesta tiene errores de ortografía, entonces no le doy créditos. El IFEX es claro en decirle al tutor como tal que la intención de la pregunta no es calificar ortografía, que la intención de la pregunta no es calificar la gramática, que la intención de la pregunta no es mirar cómo el estudiante redacta. La intención de la pregunta para la que estamos analizando en este momento es la secuencia que debe seguir un estudiante en el momento de evacuar un sitio, que es lo que propone el contexto como tal. Al IFEX le interesa saber si el chico es capaz de llegar a la estrella roja. Exacto, perfecto. Es manejar esa competencia en el estudiante. Entonces yo como tutor o esos 3 tutores que tú has nombrado tienen claro digamos que esa advertencia. No es calificación de ortografía, no es calificación de caligrafía y no es calificación de gramática como tal. Muy bien, si el chico dice que la salida es arriba a la izquierda y se equivoca en la ortografía, pero la respuesta es arriba a la izquierda, eso vale. Es perfecto, tendría que calificarla de esa manera. Muy bien. En este caso, si tú te das cuenta, ninguna no tendría créditos, o sea que la asignación de puntos, ¿qué podría pasar ahí? Nos damos cuenta que él coloca varias opciones, en una coloca no entendí y ese no entendí me preocupa, ¿cierto? Porque ese no entendí podría darse si los colegios o las instituciones no practican este tipo de respuestas con los estudiantes. Entonces, ese no entendí podría ser de una institución que no desarrolló un plan específico con los estudiantes para que ellos puedan entender este tipo de respuestas. Y el chico en esta pregunta le colocarían 0 créditos. 0 créditos. Sin crédito. Sin crédito. Muy bien. Vamos a analizar otra pregunta. Ahora vamos a escoger ciencias naturales. Muy bien.
Una pregunta de ciencias naturales. La reproducción sexual se caracteriza por la formación y unión de células sexuales o gametos, como se muestra a continuación, y nos entregan reproducción sexual, pero en plantas con flor y en reproducción en peces. Según el gráfico, las funciones del carpelo en las plantas son comparables en los peces con... El chico le toca ubicar una opción de respuesta que solucione lo que le está preguntando el ICFES. Miremos las diferentes opciones que dieron nuestros estudiantes. Espermiducto y óvulos, óvulos y espermiductos, espermiducto y óvulos, óvulos y espermiductos, espermiducto y ovario y espermiducto ovario. Muy bien. ¿Qué puedes analizar aquí, Alberto? Eso que está pasando con tu lectura es una lectura que se dificulta por la caligrafía de los estudiantes. Entonces imaginémonos las personas que van a calificar, ¿cierto? Teniendo esa dificultad que tienes en este momento, porque todos somos claros, los estudiantes no tienen una caligrafía muy clara. Entonces en ese momento digamos que ese es uno de los problemas grandes logísticos que vamos a tener, ¿cierto? Aquí hay algo bien claro, y es que en todas las opciones de respuesta, el estudiante, ahí como son varios estudiantes, tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes contestando una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué identificamos? Que tienen una sola variable de las variables que les estamos pidiendo en la pregunta. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el experto, la persona que está calificando, el tutor que hablamos nosotros, que está calificando esta prueba, le va a dar un crédito parcial. ¿Por qué es parcial? Porque el estudiante tiene una de las variables que debería tener la respuesta como tal. Entonces no tiene la respuesta completa, pero sí tiene digamos que una de las opciones claras. Es como en el ejemplo anterior, de las dos salidas encontró una, entonces te voy a dar un punto. Tu crédito es parcial. No te voy a dar crédito total porque no encontraste las dos salidas, ni te voy a dar sin crédito porque sencillamente llegaste a una de ellas. Perfecto. Independientemente de la ortografía. Independiente. En la pregunta que analizamos en la primera de sociales, digamos que es una pregunta especial donde no se podría en un momento dado calificar la no redacción, la no coherencia. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Entonces el estudiante tiene que ir primero arriba, a la derecha y abajo. Entonces el orden es importante. Si lo coloca en desorden, digamos que hace parte de no darle créditos porque no podría llegar a la salida. En este caso no hay problema. En este caso sí puede colocar primero una variable, después la otra variable o combinar las dos sin que eso afecte la asignación de créditos que le entregaría el tutor a la pregunta. Muy bien, entonces a estos estudiantes se le va a dar crédito pero parcial. Crédito parcial. Un punto. Un punto. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el tercer ejemplo. Ahora vamos a tomar el área de matemáticas. La parte genérica, ¿eh? Muy bien. La estatura de algunos estudiantes de grado tercero se presenta a continuación. Y están Carlos, Pedro, Andrés, Alejandro y Camilo con 110 centímetros, 124 centímetros, 115 centímetros, 118 centímetros y 121 centímetros. Los estudiantes cuya suma de estaturas es 234 centímetros son... El chico ahí le toca hacer un procedimiento y marcar sus respuestas. Vamos a ver. Carlos y Pedro, Pedro, Carlos, Carlos y Pedro, Carlos, Pedro, Carlos y Pedro, Carlos. En este caso, las respuestas son correctas. O sea, acertaron a Pedro y acertaron con Carlos. Independiente si tiene coma o tiene la I. Alberto. Eso es fundamental lo que acabas de decir. O sea, si se dan cuenta, aquí lo que está pidiendo es cuáles son de los dos estudiantes, la suma de los dos estudiantes que dé un resultado como tal. El estudiante, si se dan cuenta, no puede redactar, no hay opción a redactar, por eso se llama de respuesta corta. Si se han dado cuenta, en los tres ejemplos que hemos colocado, no hay la posibilidad de que el estudiante se ponga a redactar o a inventar cosas. Siempre son respuestas muy puntuales como tal, variables como tal, ¿sí? O sea, no hay la opción de extenderse en la respuesta. Aquí hay algo muy importante que dice el profesor Milton y es, no importa que coloque Pedro y, ¿cierto? O Pedro, Carlos. La intención es identificar la suma, los dos estudiantes cuya suma darían el valor que estamos pidiendo en ese momento. Entonces es válido que coloque Pedro, es válido que coloque Carlos o que coloque Carlos y Pedro. Recuerden, el orden en la redacción no interviene. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo hipotético.
Le entregamos 100 paquetes de respuestas a 3 consultores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, 3 tutores. Perfecto. Vamos a analizar al estudiante X del colegio Y en Medellín. Llamémosle Pedro Pérez. Pedro Pérez, cuando lo califican, un tutor dice que tiene 24 puntos o 24 créditos, otro dice que tiene 24 créditos y el tercer tutor dice que tiene 26 créditos. No hay una coherencia en las 3 calificaciones. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí digamos que esta es la parte difícil del juicio, de la subjetividad que puede tener el docente. Entonces, ¿te acuerdas que arrancábamos el programa diciendo por qué el IFEX quiso colocar esto? Entonces, el IFEX lo quiso colocar para reducir, digamos que la probabilidad de que haya pinochazo, como lo conocemos nosotros académicamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se aumenta algo y es que viene el juicio de la persona que va a calificar la pregunta. ¿Cómo se contrarresta esto? ¿Cómo se quita esto? Se nombran los tutores, como tú lo comentas, y la idea es que los tutores tengan la misma apreciación de la pregunta y la misma apreciación de la respuesta, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Cuando esto no coincide, cuando tú le das crédito parcial y otra persona le da crédito total siendo par de la misma hoja de respuestas, entonces hay una no coherencia, hay una no confirmación como tal de esa respuesta. Entonces, ¿qué hace? Se nombra un segundo grupo calificador. Entonces se le manda a otros 3 tutores esas respuestas para mirar si coinciden. Si coinciden, entonces se le da validez al segundo grupo. Si no coinciden, se manda a un jefe de área como tal para que esta persona sea la que al final termine dando la asignación de los créditos. Muy bien. Este fue el programa de hoy. Hablamos de pregunta abierta, con ejemplos claros para que toda nuestra comunidad educativa empecemos a evaluar, empecemos a trabajar la pregunta abierta en el aula de clase. Para ustedes, Alberto Sánchez y Milton Ochoa, en una nueva emisión de Saber Noticias, donde lo primero es la educación.